6 de la tarde, 6 minutos en México. Establecemos contacto en vivo con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Señor Ortega, buenas noches. Gracias, como siempre, por acompañarnos en NTN 24. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias a ustedes. Dice la Procuraduría que ya tiene muchos más elementos, más evidencias que conducirían a Cocula como el epicentro, como ese lugar donde ocurrió la tragedia, donde habría ocurrido la muerte de los 43 normalistas. Sin embargo, las familias piden que siga la búsqueda en vida de los jóvenes y que incluso se tome dentro de la línea de investigación la presunta participación de efectivos del ejército mexicano. ¿Qué tiene que ver el ejército en toda esta trama que se ha comenzado a desentrañar en estos 72 días? A mí me parece que el ejército no participó en los hechos del 26 de septiembre y con el que desaparecieron, y ahora sabemos que torturaron, asesinaron y quemaron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El ejército no recibió ninguna llamada de auxilio ni de la policía de Iguala, ni de la de Cocula, ni tampoco de las autoridades del Estado. En ese sentido, a mí me parece que por ahí no debe de ir la investigación. Yo más bien creo que la investigación debe de ir enfocada hacia los políticos que no hicieron nada para impedir que estos hechos sucedieran. Y ahí debe de ser investigado, detenido y castigado Ángel Aguirre, el gobernador con licencia del estado de Guerrero, porque él desde un año antes sabía que el presidente municipal de Iguala era un asesino, tenía con su procuraduría la investigación por el homicidio de 3 personas, no hizo nada, porque él llegó a conocer que en Iguala se cobraba derecho de piso o había extorsión permanente y sin embargo permitió que esto siguiera así y porque fue omiso ante los hechos posteriores al 26 de septiembre cuando se acercó con él el alcalde de Iguala y su esposa. Él los dejó escapar, no tomó las medidas necesarias para haberlos asegurado, cuando ya había muchos indicios de la participación del alcalde de Iguala y de su esposa. Y frente a eso, señor Ortega, otro punto clave es lo que también dice la Procuraduría en las últimas horas cuando asegura que José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala o expresidente municipal de Iguala, contaba con un ejército personal, privado, financiado por fondos públicos. Quisiera decir esto, lo que indica es que esta era una tragedia casi anunciada. Era una tragedia casi anunciada que conocía el gobernador Ángel Aguirre y que no hizo absolutamente nada para impedirla. Dejó que los Guerreros Unidos tomaran esa plaza y que expoliaran, extorsionaran, secuestraran y asesinaran realmente como ellos quisieran. Y la población de Iguala estaba sometida a la violencia de estos criminales con la anuencia del alcalde José Luis Abarca y con la omisión muy grave de Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Señor José Antonio Ortega, quiero invitarlo a escuchar las declaraciones de presidentes de la región, de mandatarios que van a participar en la cumbre iberoamericana que inicia en Veracruz en las próximas horas, en esta localidad de México. El presidente de Uruguay, José Mujica, manifestó su apoyo al gobierno de Peña Nieto frente al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, días después de haber afirmado que México era un estado fallido. Por su parte, Nicolás Maduro lamentó el hecho, pero señaló que los mexicanos tienen valor para superarlo. Y lo digo como trabucazo, lo acabo de decir, no creo en la política de represión y lo que le pasa a México, más o menos, si recorremos toda América nos vamos a encontrar con eso, el continente más violento. Acabo de decir en esta conferencia, de las 50 ciudades más
peligrosa que hay en el mundo, por desgracia, 41 están en América Latina. Y en gran medida esto es consecuencia del narcotráfico. Así que, mexicanos, yo sé que más de mucho consuelo de todo. Esto no justifica. Pero no se crean que están ante un problema sencillo y que es culpa solo de México. Este es un problema viejo que tenemos en América Latina. Señor Ortega, a pesar de estas declaraciones que hacen diferentes mandatarios de la región, ¿se sienten los mexicanos acompañados en esa lucha por conseguir la verdad en casos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Los mexicanos sentimos que hay un reclamo nacional e internacional para que los hechos se aclaren. Pero debo de decir que el presidente Enrique Peña, en estos hechos del 26 de septiembre, no tuvo absolutamente nada que ver. Es un pleito entre las izquierdas por el poder político, con dinero del narco, apoyando a uno y a otro grupo, y donde tienen que aplicar la ley. Y es hora de que ya el presidente empiece a aplicar la ley a los violentos que aparecen en las movilizaciones de reclamo que se dan en Guerrero, en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México, y que queman edificios, que toman aeropuertos, que queman congresos, que queman puerta de Palacio Nacional. A esos señores se les debe de aplicar la ley. Y quisiéramos los mexicanos tener un presidente ya con esa iniciativa, aplicando la ley y deteniendo a todos los que participaron por acción o por omisión en los hechos del 26 de septiembre. Es José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Gracias por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Buena noche para usted allí en Ciudad de México. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches para ti también y para América Latina.